todas esas almas inquietas por conocimiento. Hoy vamos a tratar un tema de la mano de una de nuestras expertas. Así que, ve por tu taza de café que aquí te espero. Estamos aquí con Mary Esperanza Cuevas de México. ¿Es tu primera vez en Colombia? Sí. Bienvenida. Espero que no sea la última. ¿Cómo es la Unión de Sociedad de Armenia? La verdad es muy hermoso. Me ha encantado sobre todo la gente. Ay, muchas gracias. Aunque bueno, yo no soy de Armenia, pero digamos que sí me voy a unir al elogio. Su tema es ¿a quién pertenecen los niños? Eso es lo que llama mucho la atención, porque siempre hay supuestos sobre hacia dónde será dirigido. En este caso ya lo leí, es una investigación teórica, lo cual me agradó mucho. Y pues en este momento hay mucho ruido pues porque están entregando el Coffee Break y pues desafortunadamente es parte de lo que sucede dentro de los eventos. Comencemos con esta que sí tengo de introducción. Actualmente la preocupación frecuente en los padres es lograr ser buenos padres y observamos que están angustiados, rebasados por la idealización del rol. Hay que partir de que actualmente estamos teniendo dificultades desde los procesos mismos de emparejamiento en nuestra sociedad. Parece que no somos capaces de formar un nosotros, bueno, me encantó como frase, los vínculos lo están alojando al otro, son efímeros y no estamos construyendo espacios en común para pensar en el arribo de un nuevo ser. Consideremos que pasar de la identidad individual a la identidad de pareja y hacia la identidad parental es una tarea difícil bajo las condiciones socioeconómicas actuales que nos llevan a vivirlas como incompatibles. ¿Podría aclarar un poco en especial sobre el aspecto de nosotros en la creación del vínculo y sobre construir espacios en común para el arribo de un nuevo ser? Sí, es que estamos viviendo hacia un individualismo, hacia una priorización de nuestro proyecto, nuestra vida, nuestra felicidad, ¿no? Y con esta idea de, pues, el hiperpositivismo, ¿no? De ser feliz, ¿no? Todo el tiempo. Pero ¿qué pasa a la hora que nos encontramos con un otro? Estamos siendo capaces de amar realmente, de dar el salto al vacío que implica. Ahí Hans lo dice, ¿no? Byung-Chul Han, pues, hay que morir en el otro, en lo cual resulta aterrador porque hay que morir como ser individual para permitir que el otro nos transforme y nos haga ser en él, nos permita construir ese nosotros, ese encuentro posible. Sí, de hecho, la sociedad nos ha enseñado que nosotros no existe porque solo somos cuando tenemos que pensar o en una educación, que es una educación estandarizada, donde no se le permite la individualidad, ahí sí no, o en otros espacios, pero dentro del vínculo como pareja, eso no existe, porque cada uno es una identidad completamente separada y en una construcción de pareja pues debe haber ciertos consensos para poder construir, porque si no, ¿qué está pasando? Son dos personas conviviendo en un mismo espacio, pero no hay una relación estable. Sí, ahí es muy interesante de Gruner, ¿no? Que decía, hay que construir la intervención, la interversión. Dice, cada quien tiene su versión del mundo, digo, cómo se piensa así eso, pero entonces la versión de uno, la versión del otro, tiene un punto en común que es la tercera versión. Ese espacio en común nos está costando trabajo, pues porque hay que aceptar un duelo, hay que permitirse morir en ciertos aspectos, de dejar de ser uno solo para sí mismo, atendiendo los propios intereses, sino decir, bueno, tengo que ceder mis tiempos, mis espacios, cuidar mis emociones. Todo vínculo implica responsabilizarse del otro, cuando es un vínculo auténtico. Además, es muy difícil también entender de la vulnerabilidad, porque reconocerse frente a otro implica mostrar nuestras vulnerabilidades y a veces eso se presta para que haya un abuso que nos pueda afectar. Entonces, sí, la verdad tenemos mucho miedo. No sé si las generaciones anteriores simplemente por ignorantes, pero sí nos lanzábamos a amar así, de manera desprotegida. Y claro, hay el riesgo de ser destruido, de ser dañado. Pero ahora está pasando lo contrario, ¿no? Tenemos miedo de permitir que el otro nos transforme. Desafortunadamente también los índices de violencia, el bullying, el maltrato dentro de los procesos parentales, pues también hace que las personas se vayan desarrollando con tantas falencias que pues el miedo es como lo único que nos resguarda frente a los demás. Digamos que es como el esquema de prevención que hasta el momento tenemos para proteger. Sí, es terrible. Tenemos que tratar mi campo específicamente en los niños. El psicólogo está mucho. Sí. El psicólogo infantil, que trabajamos con los pequeños desde nacidos y desde la pareja, ¿no?
Es decir, bueno, tal vez tenemos que enseñarles a construir la alteridad, a reconocer la diferencia del otro, pero no como falla, sino valor, ser diferente, tiene un valor la palabra del otro, y enseñar a construir esos puentes desde que son pequeños, para que entonces el bullying empiece a perder sentido. No tenemos por qué destruir al otro porque es más güero, más moreno, más alto. No tiene sentido. Esto también es un problema de la sociedad porque nos ha enseñado que como todos debemos ser iguales, la diferencia ya marca un problema y entonces debemos atacar a la diferencia desde los patrones de crianza, porque a veces cuando un hijo no es como uno espera que sea, entonces ya comenzamos a caerle a él hasta la escuela y luego pues desafortunadamente ya, como mencionaba, ya venía con muchas falencias, pues lo único que queda es la autoprotección con el miedo. Hay algo muy importante en su introducción y es que los siguientes párrafos plantean: al mirar las parentalidades actuales, pensando en la tarea de aguardar, acoger y acompañar a ese ser humano en su devenir, como sujeto nos surge la pregunta: ¿a quién pertenecen los niños? Una pregunta muy interesante, la verdad me llamó mucho la atención. Pertenecer en un sentido vincular, apela a ser en el otro, a pensar que la posibilidad de vivir empieza con la mirada del otro. Se es madre o padre en ese hijo y a su vez ese hijo es en ese padre. Propongo que los retos de las parentalidades sexuales nos demanden a reflexionar acerca de lo que estamos posibilitando como sociedad y cómo acompañar. El poder reflexionar es parte importante de cualquier proceso y enfocarle en el sentido vincular es necesario, en especial porque hemos tenido la oportunidad de ver los dos aspectos. Uno, el no quiero ser madre y no se me va a pasar. Una conferencia presentada en un congreso de sexualidad que tuvimos hace un par de años, y la otra como esta que nos lleva a repensar sobre las parentalidades actuales, y la pregunta principal es: ¿a quién pertenecen los niños? ¿Puede comentarnos un poco más sobre ello? Pues de alguna manera es una pregunta provocadora, porque nos lleva a pensar que estamos hablando de que son nuestra posesión o es un objeto que está en nuestra propiedad, para nada, ¿no? Sino esas ideas mutualistas, eso tendencia al otro. Cuando decimos es mi padre, es mi hermano, es mi mamá, es una idea de posesión desde el lenguaje. Sí. Pero también es una idea de pertenencia, porque al ser hijo de esa madre ya tenemos ciertos perfiles y ciertos planteamientos que nos hicieron ser. Entonces la idea va más a la pertenencia vincular y ese compromiso de mutualidad, ¿no? Donde se es en el otro. Entonces, eso es fuerte, yo creo que es de las cosas que debemos sostener ante estos cambios sociales que desde la fórmula, desde la estructura de pareja ya no podemos pensar hombre o mujer, ni que el clásico de que el hombre tiene que ser más grande que la mujer, sino han cambiado las estructuras de pareja, también la dinámica, la forma en que se relacionan las parejas ha cambiado, y la otra es cómo amamos, qué queremos de esa pareja. Queremos otras cosas. Entonces tal vez tendríamos que darnos la oportunidad de decir, conservemos ese compromiso. Eso sería lo central. Decir, han cambiado las cosas, pero eso sí hay que conservarlo. Decir, tengo un hijo y me comprometo con él. Y el otro factor que me parece interesante es que eres joven, entonces no te tocó, pero hace 50 años nadie se preguntaba si quería tener hijos, a lo mejor no quería tener, pero no se decía. Entonces todo el mundo, pues es mi destino, hay que tener hijos. Me parece maravilloso que en este momento podamos pensar, podamos decir, no está en mi horizonte, no es mi proyecto, porque vale, me parece maravilloso, y ojalá y avancemos hacia que haya cada vez más conciencia de lo que representa ser padre, y entonces sea algo disfrutado, no sufrido, pensar que te dejas sin proyecto de vida, o que ya te fastidió la vida, que viven mal. Claro, de hecho, muchas veces, cosas que han pasado en épocas, pues ahora, que son madres o padres y proyectan sus frustraciones en sus hijos, y eso pues tampoco es justo, porque pues ellos crecen bajo ese esquema donde yo no debí nacer porque le arruiné la vida y porque todo el tiempo me lo decían, o porque me dicen yo anhelé esto y esto y esto, pero yo no lo tuve, y entonces se lo dieron a mi hijo y yo lo quería. Entonces, ¿qué es lo que estamos en realidad comunicándole a nuestros hijos? No soy madre, pero pues, ¿qué es lo que queremos comunicarle a un hijo? Y lo otro es que es difícil poder amarnos cuando ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Entonces, amar al otro implica un compromiso el cual desconocemos.
Desconocemos porque si ni siquiera nos podemos identificar, no podemos tener un sentido de valía como persona, como ser humano, pues ¿cómo podemos darle ese espacio a otra persona? La otra persona puede tomar ese espacio y terminar de destruir, o qué puede hacer dentro de ese espacio. Son muchas las preguntas que surgen dentro de eso, especialmente dentro de una sociedad donde todo se cosifica, ¿sí? Se cosifica los hijos, porque hace un rato explicaba el caso de una pareja que se separó y como la esposa no quería volver con él, entonces él se vengó y asesinó a su hijo, que era un hijo de ambos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos comunicar en ese vincular con ese otro cuando ni siquiera sabemos cómo amarnos, cómo respetarnos, cómo cuidarnos? Pero tal vez, ahorita me preguntaban eso, me dice, ¿cómo intervenimos con los padres, no? Tal vez lo primero que tenemos que hacer es acompañarlos, apoyarlos, darles afecto, feliz seres humanos. Antes de cuestionarlos, de decirles, no, que tu hijo le pasa o hace, sino tiene que sentirse tranquilos y reconocidos en su diferencia. No hay una manera correcta de ser padre. No. Tratamos de cuidar estos ejes de cuidado, de conocer la vulnerabilidad del pequeño, la responsabilidad que implica responder a ese hijo en las necesidades que va teniendo, y también la cuestión del respeto, valorar su alteridad, que no es fácil, ¿no? Que el hijo es diferente, tiene un proyecto de vida diferente, probablemente al de sus padres. Entonces, dar esos espacios, con eso ya avanzamos un gran paso. Pero antes de demandar de ver cosas, yo les haría sentirse aceptados, reconocer que no es una tarea fácil y menos en esta época. Antes, con que trabajara una persona, se mantenía toda la familia. Ahorita, ambos tienen que trabajar y no es fácil todas las presiones que tenemos, las prisas, la exigencia laboral. Queremos hacer mil cosas y estamos siempre convocados a lo inmediato. Entonces, no es fácil ser padre. Entonces, empezar a regañar gente. No, claro. Y como decías, si no nos amamos a nosotros mismos, primero entonces habría que apoyarnos, reconocernos y decir, a ver, vamos a reunirnos, vamos a platicar un poco. Todo el mundo tiene su estilo. Los niños necesitan padres imperfectos. No, claro. Porque en la imperfección hay movimiento, pero lo perfecto es rígido y ya está, y se paraliza. Pero necesitamos personas imperfectas, ¿no? Entonces, no se agobien si un día les gritaron, si tomaron una mala decisión, hablen con ellos y digan, no, que estaba yo estresado, no lo comprendí, soy humano y te permito a ti ser humano con eso. Claro. Entonces, si primero tendríamos que darle soporte a esos padres para que se sientan más cercanos, y bueno, no sé si tú estás en psicología, pero habría que trabajar casi desde los niños 2 años, de darle soporte, porque ni siquiera reconocen sus emociones, no saben nombrarlas y por supuesto hacerse cargo. Eso también viene de la cultura donde al niño se le enseña que no debe llorar, no debe comunicar si está enojado, entonces todo lo debe callar, y la niña de otra manera también debe callar sus emociones de otra forma. Y así se van desarrollando cada uno, expresando y guardando tantas emociones que pues, en algún momento tienen que explotar. Desafortunadamente se ven dentro de la frustración y hay muchos índices de violencia pues, que son lamentables. Tendríamos que validar, porque luego hablamos, las emociones positivas, la verdad, yo no voy con eso. Las emociones son todas. Todas, sí, claro. Y somos humanos y tenemos a veces ira, tristeza, miedo. Se vale. La cuestión es hacernos cargo de que a veces lastimamos al otro y de que hay momentos pertinentes. Es que les preguntas a los niños, les oye, ¿cuándo te enojas? Cuando me regalan un helado. No tienen idea de nombrar la emoción y reconocerla. Entonces tenemos que empezar desde ahí y hablar cosas que parecen tontas y sin embargo los niños no las reconocen. ¿Qué es un amigo? Confunden al amigo de Facebook, al amigo que les vende paletas y le dice yo soy tu amigo, y entonces tienes que saber quién es tu amigo y el valor de la amistad, el valor de cuidar al otro. Tal vez tendríamos que empezar por ahí para tener buenos padres. Sí, en realidad construir nuevos significados sobre lo que representa cada cosa. La última película de Disney sobre las emociones mostraba que cada emoción tiene un valor y necesita ser expresada. Por ejemplo, la ira comunica y todo, absolutamente, la no comunicación no existe y todo acto, gesto, silencio, movimiento nos está expresando algo y debemos dejarlo fluir. Bueno, obviamente hay cosas que definitivamente pueden dañar a otra persona, pero precisamente si aprendiéramos a expresar desde edades tempranas, todo eso no estaría pasando lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad.
Sí, sí, los niños necesitan que les validemos sus emociones, que digamos, sí, todos nos pasan, todos nos pero ¿qué hacemos con ellos? Entonces, usualmente nosotros hacemos un taller donde vamos llevando a los niños hasta que reconozcan y digan, sí, le grité o le pegué a mi compañero, le hice daño, ¿no? Lo otro es, cuando habla de los significados, es que ahora decimos amigo a cualquiera y te amo por todo. Entonces, Tan banal. ¿qué representa eso en realidad? Entonces, ya hemos perdido tanto el sentido de las palabras, que puede llegar a permitirnos identificar en realidad este sí es mi amigo, o esta persona sí la quiero, o esta persona me cae bien, ¿por qué no? No me cae bien. Tengo que aceptarlo, tengo que respetar que eso es lo que yo siento. Desafortunadamente no podemos caerle bien, y no queremos que todo el mundo nos caiga bien. Digamos, mientras no dañemos Claro, pues creo que es perfectamente válido seleccionar, ¿no? Pero sí mucho la lógica de cuidar de esa parte de los valores y decir, bueno, el otro es como tú, el otro a lo mejor su aspecto físico, su capacidad intelectual o su destreza deportiva, pero es tan valioso como tú. claro. Y la otra es que las relaciones pueden ser terapéuticas, ¿no? A veces les tenemos miedo a enamorarnos, miedo a comprometernos, pero al hacernos vulnerables, al alojar a los otros, permitir que nos avise, también puede ser terapéutico. Bueno, una parte que me parece importante también es como investigadores de ciencias sociales, no deja de sorprendernos que esos lejos de crear condiciones de encuentro entre los diversos seres humanos, están generando cada vez más movimiento que nos divide. Aparentemente estamos combinados a lo individual con una relación de transacciones con el otro, sin una vincularidad de mutualidad, nuestro proyecto personal opera como prioritario y parecen desvanecerse elementos fundamentales en la convivencia con el don y la solidaridad. Las nuevas formas de emparejamiento expresan estos cambios. Lo observamos particularmente en los sectores sociales menos tradicionales. Las parejas surgen bajo otros perfiles y por ende las posibles parentalidades son transformadas. Para las generaciones anteriores a las actuales no era usual cuestionarse acerca del orden de pertenencia de los niños ni la conciencia de la posibilidad de no desear ser padre. Era lo que estábamos discutiendo hace un rato. Por supuesto que al convertirse en adultos tendrían hijos y que al convertirse en genitores, no, genitores es de lo biológico. surgiría en ellos el rol parental y lo asumirían sin grandes problemas de manera natural. Yo lo pregunté porque pensé que lo había escrito mal. No te vale, es que es palabra rara. Bueno, agradezco que aprendí una nueva palabra. Hoy nos inquieta el lugar que ocupan los hijos en las agrupaciones humanas, las familias nuevas con cambios sociales profundos, lo cual nos conduce a pensar primero en la conformación de ese nosotros que menciona dentro del proceso vincular y cómo la cultura hace que desestimemos algunos aspectos del proceso tradicional y cómo es ese rol de la parentalidad en sectores menos tradicionales. ¿Qué nos puede contar sobre ello en México? Donde se ha tenido algunos avances en varios temas, pero en este que siempre ha sido tan arraigado con la tradicional, ¿cómo va la percepción cultural versus la realidad? Sí, yo creo que en general, sobre todo en Latinoamérica, nos pasa que la clase media es la clase más móvil. Esa es la clase aspiracional, ¿no? Siempre buscando posicionarse como que estamos a medio camino, ¿no? No somos los ricos, ni tenemos la preocupación por el día a día. Pero entonces es un sector muy móvil. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Que bien o mal, en los sectores más populares hay una tradición muy clara, muy fuerte. Eso hace que esos padres se sientan más seguros. No que lo hagan mejor, a veces son más violentos o los roles son muy rígidos de soy el padre, soy la madre, ¿no? Puede pasar, pero al menos tienen claridad en cuanto a la crianza. Y nos pasa en clase media que estamos ahorita en las transiciones. Incluso si le preguntamos a las mujeres que no quieren tener hijos, no encuentran la comida, porque no existe socialmente esa construcción de una mujer sin hijos, como que es algo que no se planteaba. Entonces estamos en un espacio que no tiene palabras para definirse, no tiene significaciones. Estos cambios que estamos teniendo en la vida actual con la parentalidad, que de repente llegamos con estructuras arcaicas y de repente cómo hacerle para asumirlas. Yo ahorita les comentaba, tal vez la apuesta es a democratizar la familia, ¿no? Es decir,
Ya no es el padre que, porque lo digo yo, ¿no? O la madre que dice, esto es así. No, tal vez permitir la palabra en los niños, desde todo, ¿no? La palabra con mayúscula, decir, ellos también pueden pensar, pueden proponer, podemos construir entre todos. Y claro, el adulto tendrá más argumentos o tendrá razones más fuertes, pero el permitir que los hijos participen, se sientan reconocidos, eso ya les da más elementos y permite que la familia opere de otra forma, ¿no? Estos padres no tienen que ser perfectos mirarlos del mundo, sino tienen un lugar de guía, de acompañamiento, que permite que los hijos no digan, no, papá, eso no lo hagas, eso está mal, permiten escuchar, ¿no? Entonces, eso permite también que se ajusten los padres. Bueno, esto me lleva a pensar en dos aspectos. Uno, que nosotros definitivamente no estamos preparados para escuchar, porque ni siquiera nos escuchamos a nosotras o nosotros, Lo que quiera. y mucho menos estamos preparados para escuchar al otro, pues porque muchas veces a los niños no se les oye, ni siquiera se les percibe que están comunicando con el juego, porque pues el juego expresa tantas cosas de su vida cotidiana, tanto buenas como no tan buenas. Yo tampoco estoy de acuerdo con la hiperpositividad y Pues feliz de eso. sí, no, eso sería un tema largo de discutir. Entonces, eso nos lleva a que, por un lado, esto no los escuchamos y por el otro lado, todavía sigue existiendo esa diferencialidad en donde el niño tiene más valor que la niña. Entonces, lo que tenga que decir el niño, pues, bienvenido, y la niña no, usted está para otras cosas. Sí, el tema de género sigue siendo fuerte, sigue siendo importante, estamos tratando de construirlo, estamos tratando de cambiar. Incluso acabamos de hacer, mis alumnos, una investigación y me pareció interesante que se conserve la figura, eso fue lo que me sorprendió. Porque pusimos dilemas morales con niños entre 9 y 11 años. Y lo curioso es que las niñas respondían saliéndose del esquema de dilemas morales que plantearon, visto desde los varones. Con los varones llega un momento en que tienen autonomía y deciden qué postura tomar, considerando las consecuencias y ya. Las mujeres no. Las mujeres cuando llegamos a los 11, 12 años, nos preocupa el otro. Entonces pensamos mucho de hay que cuidar, hay que apoyar al otro, aunque a nosotros no nos beneficie que demos un paso grande. Entonces decimos, eso sigue existiendo, eso sigue siendo un eje fuerte, pues cómo transformarlo en este tiempo que no. O sea, que el cuidado al otro, yo no diría que desaparece, tiene su valor y esa parte del don y la generosidad, pero cómo hacer que sea visibilizado. Cómo transformar el valor de la mujer, ¿no? Decir, bueno, las mujeres tenemos un lugar y un valor y una capacidad intelectual, resolvemos muchas cosas. En eso tenemos que ir transitando, no quitando, decir, vamos a ser iguales hombres y mujeres. Me parece que no. Pues somos diferentes, hombres, mujeres, ellas, culturas. Ahora todo quiere ser igual. Antes usted veía las diferencias en la televisión de distintas culturas, cuando visitaba diferentes países, y ahora todo es exactamente igual. Centros comerciales, en estructura, en vestimentas. Entonces, ¿dónde queda lo que en realidad nos identifica como personas? Dentro de esa generalización y estandarización, ¿dónde estamos? Sí, por eso es que pongo ahí, digo, parece increíble que ahora podemos comunicarnos más mundialmente, conocer más que pasa en el mundo, y lejos de unirnos, nos ha hecho como separarnos, de señalar la diferencia como falla, cuestionarnos que el otro esté bien. Alguna vez me decían, las mujeres árabes, pero tendríamos que preguntarles cómo viven y qué sienten, porque nosotros lo vemos desde nuestro mundo, de nuestras costumbres, pero no se vale que les digamos, tienes que vivir como yo. No sé si necesariamente sufren, o si necesariamente el traer el velo, la burka, es horrible. Tendríamos que hablar con ellas, ¿no? Y decir, bueno, eso tiene una razón de ser, tiene una función. Y alguna vez me decía una chica pakistaní, nosotros no lo vivimos mal. Porque dices, me gusta usar burka, y me dice, es que nos ven como un tesoro. Dice, entonces el hombre se educa a cuidarnos, a protegernos, a buscar que estemos bien, que no nos pase nada. Y nosotros lo agradecemos, porque nos consideran muy valiosos por la alta mortandad infantil. Es un vientre femenino valioso.
otro mundo que no comprendo. Sí. Pero vale, yo se conocí y dice, viven bien, ¿yo por qué le voy a decir que tiene que vivir como yo? Sí, ahí van las percepciones erróneas que normalmente estamos buscando juzgar, etiquetar lo que definitivamente desconocemos. Y en contexto de situación, nosotros debemos aprender a entender a ese otro desde su percepción, pues desde su contexto cultural y qué es lo que representa para ellos. Sí, tenía alguna vez que una persona que trabaja de servicio limpiando casa, pues claro, si yo trabajo en psicología infantil, cuando la visión su bebé de un mes, dije, no, mira, yo voy a salir, tú atiendes a tu bebé, vas resolviendo, no hay problema. Y me dice, no lo voy a hacer. Me quedé, digo, ¿por qué? Me dice, ella tiene que aprender que yo trabajo en casas. Y usted sí me entiende. Pero en otras casas no me van a permitir ir a cambiarla, ir a darle de comer. Ella tiene que aprender que esa es su realidad. Dije, cuánta sabiduría. Y uno acá desde su clase media y de sus teorías dice, ay no, atiende a teoría y dan sus tiempos. Y ella tiene muy claro, dice, ella nació sin dinero. Entonces tiene que aprender que no va a tener lo que quiere, ni cuando va a tener. Entonces, así como suena, me río. Pero sí, eso ha hecho que ella tenga una claridad de que tiene que saber que tiene que esforzarse más. Sí. Esos aspectos, lo que discutimos todo este rato, me parece muy pertinente, en especial el del reconocimiento de la dignidad de ese ser, por lo cual lo último que plantea como reflexión final es más que necesaria, y es el destino de cada niño es necesariamente un destino individual, pero también es un destino colectivo, de pertenencia a la comunidad con una ética de cuidado y equidad. Sí, la idea de que la apuesta no debe ser hacia lo solitario o hacia el proyecto de esa familia en solitario, ¿no? Sino es que debe pertenecer a un entramado social, a una comunidad. Y nos toca de alguna manera posibilitar como sociedad padres que vivan bien su parentalidad, ¿no? Que no sea lo más horrible que les pasó. ¿Hay algún comentario o otro aspecto que quisiera agregar sobre a quién pertenecen los niños? Pues que tenemos un reto muy grande. Tal vez el posicionamiento no es decir, ay, qué mal están los jóvenes o qué egoístas son. Creo que tenemos que respetar que son cambios sociales que obedecen a una serie de condiciones. Lo que tenemos que hacer tal vez como psicólogos o los investigadores sociales es decir, ¿qué es lo relevante de todo lo demás? O sea, no podemos pedir a estos padres que estén 24 horas con los hijos, ni que su mundo sean sus hijos. Bueno, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Esos padres reales? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos crear a lo mejor grupos o que se vinculen con su comunidad, que tengan más soportes y reconocer que van a hacer lo que puedan y que en la medida que se sientan seguros, acompañados, van a ser mejores padres? Pero esos cambios que estamos viviendo no necesariamente son malos. No ser tan, ahorita me decían, es que son egoístas. Están viviendo otra época. Tenemos tal vez que tratar de entenderla, ¿no? Sí, cada paradigma trae una nueva comprensión y es importante ver qué es lo que nos están transmitiendo para poder crear esos nuevos significados y poder entender. Porque si no estaríamos haciendo lo mismo, prejuzgando y señalando y etiquetando. O validando que antes era mejor. Será diferente. Sí. Había otra condición de vida. Ahorita hay que educar desde la gestión del riesgo, porque los niños ahora tienen mucho más riesgos que los que le tocaron a mi generación. Están expuestos a mucho más cosas. Entonces, tal vez tenemos que pensar en cambiar la fórmula y tener unos padres diferentes. Además, tenemos que aprender a construirnos desde la incertidumbre, porque como dice la Organización Mundial de la Salud, estamos en un tiempo donde eso es lo único cierto, la incertidumbre. Aprovecho para agradecer por sacar tiempo de su agenda, de que es una persona muy ocupada, y encontrar un espacio para permitir reflexionar sobre este tema, y ojalá nos encontremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Han sido muy atentos. Gracias. Espero hayamos construido una red de nociones que nos envuelva, que todas estas palabras abran puertas a nuevas posibilidades y preguntas, y que nos invite a explorar diversas perspectivas. Que cada semana que comienza haya calidez en medio de tanta vicisitud que el mundo nos antepone. Hasta una próxima oportunidad.